Gloria al Señor. Señor les bendiga, hermanos. Los voy a invitar a ponerse de pie y vamos a dar lectura en Efesios, la epístola, Filipenses 2. Aleluya. Capítulo 2, versículo 5. ¿Ya lo tienen? Está por allá por Segunda de Reyes, por ahí, entre Génesis y Apocalipsis. Ahí lo va a encontrar. Filipenses capítulo 2, verso 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrase, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amantísimo Padre Celestial, te honramos, te damos toda la gloria, toda la honra. Te pedimos, Señor, que nos limpies, nos purifiques, nos santifiques en este día. En el nombre de Jesús, Señor, habla a nuestro corazón, habla a nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús y a través de tu Santo Espíritu. Amén. Amén, hermanos. Pueden ocupar su asiento. Gloria a Dios. Si me bajas un poquito el eco. Gloria a Dios. Es que lo fuerte de la voz y lo fuerte del sonido a veces rebotan, ¿verdad? Bueno, hermanos, el propósito de nuestra vida radica en el servicio. Nuestra, ¿cómo se dice? Nuestra vida radica en el servicio. ¿Qué es esto? Que Cristo Jesús vino al mundo y se hizo siervo. Quiere decir que entonces el ejemplo de nosotros es servir. A diferencia de la gente que tiene esa autoestima, esa necesidad de ser admirado, de ser visualizado, de querer aparentar que es grande. El Señor nos dice claramente que en su reino no es de esa manera. En el reino de Dios, el mayor es ¿el qué? El servidor. Y que el más importante no es el que se sienta a la mesa, sino el que se ciñe la toalla y sirve a los demás. Si no alcanzamos a comprender este sentir que hubo en Cristo, hermano, estamos caminando mal. Estamos haciendo de la vida cristiana un servicio personal en vez de hacerlo un servicio al Señor.
¿Por qué le digo esto? Mire, porque en la iglesia no es un organismo, no es una institución, es la iglesia del Señor. Cuando nosotros la vemos como un organismo, como una institución, esas son palabras dadas a una escuela, a una universidad, a una academia, a uno. Pero cuando la vemos como la servidora del Señor para servir al mundo, tenemos que darnos cuenta que es más importante el servicio que el nombre. Porque muchos podemos poner un eslogan: Iglesia Reino Unido, nacidos para servir. Y eso dice mucho. Pero si en el contexto de esa iglesia no se manifiesta el servicio, no hay gente dispuesta a servir. Mire que la iglesia tiene muchas áreas, hermano. Tiene mucha demanda de gente que quiera servir. Podemos empezar aquí desde los músicos. Los músicos, hermano, su ministerio no es el de cantar, no es el de hacer las mejores canciones, no es el de escribir las mejores canciones, no. Eso es para el mundo. En el mundo se escriben canciones para llegar a los récords más impresionantes. Y mire que no necesitan de mucha elocuencia. Pueden escribir canciones hablando de la mujer, del caballo, de su situación, de la enemistad. Y así, hermano, así. Una canción que aparece hoy, mañana está en el primer nivel de audiencia. En Cristo, el ministerio de la alabanza. El propósito de los músicos es el de alabar al Señor. Es el de hacer que el pueblo de Dios alabe al Señor. No es el de un solista, hermano. No es el de venir y cantar personalmente, o el de venir y expresar quién canta mejor. Es el de alabar a Dios. Cuando yo vengo al servicio, yo tengo que alabar a Dios. Si mi alabanza, hermano, la comunico, la transmito al pueblo de Dios, y el pueblo de Dios la alaba, glorifica al Señor, veré que mi logro es alcanzado. Pero si yo vengo aquí, hermano, a interpretar una canción con buena tónica, con buena música, pero el pueblo no alaba a Dios, no hay éxito en eso. Porque fuimos creados para la alabanza de su gloria. La alabanza es lo que yo le doy a Dios. La adoración es lo que yo alabo por lo que Dios es. Yo tengo que adorar a Dios no porque me da, no porque me bendijo,
Yo tengo que adorar a Dios porque Él es digno de toda adoración. Entonces, hermano, cuando la iglesia tiene necesidades, mire, de cuidar a los niños, de limpiar la iglesia, de cuidar el parking, de venir a acomodar instrumentos, le estoy hablando de las cosas menos honrosas en el pueblo de Dios. Pero también hay necesidades de quien enseñe, hay necesidades de quien predique, hay necesidades de clases de niños, y estas son las enseñanzas más preocupantes, porque la Biblia dice: no os hagáis muchos maestros. Nos está poniendo una advertencia: no quieran muchos enseñar, porque entonces es preocupante enseñar, hermano. ¿Sabe por qué? Porque cuando uno enseña, uno está haciendo que la gente aprenda, y el aprendizaje es hacia la obediencia. Entonces, lo que yo enseño tiene que obedecerse. Pero ¿qué pasa si yo enseño mal? ¿Qué pasa si yo enseño lo que yo quiero o lo que yo veo que le conviene a la iglesia, o lo que yo pienso que es mejor para la iglesia? ¿Qué pasa? Estoy usando algo que no es mío para decir y hacer lo que yo quiero. Y entonces Dios me va a demandar por cada palabra que yo hable bien. Dios se va a glorificar. Pero por cada palabra que yo acomode a mi conveniencia, dice la Biblia, que yo voy a ser juzgado de todo lo que yo hablé, de todo lo que yo dije, de todo lo que yo pensé. Yo voy a dar cuentas a Dios. Y entonces ya como que ya no me conviene. Pero si yo enseño conforme la palabra, si yo instruyo conforme la palabra, si yo soy ejemplo conforme la palabra, voy a alcanzar el agrado de Dios, porque me voy a convertir en un portador de su palabra. Mire, hoy en día personalizamos mucho nuestra relación con Dios, de tal manera que hay gente que dice: a mí Dios me dijo, a mí Dios se me apareció, a mí Dios me reveló, a mí Dios. Y le voy a decir qué pasa con eso. Si usted es de esos tipos de creyentes que creen todo sobre a mí Dios, Dios a mí, es que Dios me quiere a mí, quiero decirle que usted está bien mal informado. Que Dios no pudo venir y decirle: mira, mi hijo, haz esto, y usted fue y lo hizo y le resultó. Porque Dios no trabaja de esa manera. ¿Sabe cómo Dios trabaja? Bajo el escrito está. ¿Sabe cómo Dios se nos revela? Solo por su palabra. Dios no viene a darnos clases
de aparición y de mensajes personales. Dios ya dejó escrito todo lo que nosotros debemos saber, porque el escrito está. Por eso están estas palabras escritas. Si Dios quiere que le sirva, le va a revelar su palabra. Si Dios quiere mandarlo a una obra, lo va a mandar bajo su palabra. Si Dios quiere hacer cualquier cosa, nos va a revelar su palabra. Todo lo demás que nosotros pensemos, que nosotros oigamos, son ilusiones personales. Y lo que Dios menos quiere es que dentro de esa ilusión personal sobresalga su espiritualidad, para que la gente lo admire y diga: ay, el hermano sí escucha a Dios. Pues quiero decirle que no, porque Dios no hace acepción de personas. Dios nos habla a todos, nos quiere a todos, nos dio la salvación a todos. A los que le recibieron, les dio a todos la potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces, de tal manera que cuando nosotros llegamos a Cristo y usted vino, hizo su confesión. ¿Cuántos han hecho la confesión? A ver, levanten su mano, hermano. Porque a lo mejor me estoy equivocando de mensaje. Estoy predicando servicio y a lo mejor necesitan salvación. Levante su mano, no le dé vergüenza. ¿Cuántos han aceptado a Cristo como su Señor y Salvador? ¿Y los demás? Oye, Nicky, necesitas predicar salvación. Hermanos, usted tiene que levantar con seguridad, porque no es malo ser salvos. Es el mayor privilegio el ser salvos. Es el mayor privilegio servir al Señor. Entonces, cuando usted vino a Cristo, usted sabe qué día se convirtió, usted sabe cómo fue su conversión, usted sabe lo que sintió, porque fue una cosa personal. Usted fue el que vino cuando el predicador oraron en su casa, oraron en su trabajo, lo invitaron a hacer la oración del pecador, y usted oró y dijo: Señor, yo te acepto. Mire, yo lo he dicho muchas veces, cuando yo acepté al Señor, hermano, yo sentía que no había espacio, no había tiempo, no había nada, hermano. Cuando yo pesaba, si acaso, 80 kilos. Cuando yo me levanté de ese lugar, yo me sentía de 30 kilos, hermano. ¿Sabe qué? Yo no sentía ni que pisaba. Me sentí liberado, me sentí, hermano, una reacción que usted sabe lo que le estoy diciendo. En ese momento hubo una regeneración del espíritu. No tuvo que pasar un discipulado, ni tuvo que pasar un taller, no, tuvo que pasar así. Sentí la regeneración del espíritu, porque cuando yo salí de aquí, nunca más volví a ser el mismo. Mire, yo fumaba, hermano. Era bueno para la fumada. Mi caguama.
bien bailador. Y no me llamaba Pedro, ni Pablo, ni Pepe, ni Juan. Cuando yo salí de aquí, nunca más, porque cuando yo agarré el cigarro y quise fumarlo, me dio un asco como de embarazada, hermano. No sé qué sienten las embarazadas, pero me dio asco. Hermano, nunca más he sentido la necesidad de fumar. La caguama, desde ese día nunca más tuve necesidad. El Espíritu Santo nos regenera. Y es por eso que me di cuenta que el Espíritu Santo había entrado a mi vida. Primero me trajo, porque nadie puede llamar a Jesús Señor si el Espíritu del Señor no le trae. Entonces Él me trajo. Ya que me trajo, hermano, me santificó. Y desde aquel día yo soy santo. Cuando me santificó, me regeneró. Aquel viejo hombre pasó. Y como dice, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas y todas son hechas nuevas. Pero ¿sabe qué? Era bien mentiroso, era bien orgulloso, era bien vanidoso, era bien peleonero, me airaba con facilidad. Y entonces, ¿qué pasó ahí? Pues no, que el Espíritu Santo ya me había santificado, me regeneró. Pero el viejo hombre se manifestaba. De repente quería resucitar y de repente venía el poder de Dios y lo apaciguaba. Y de repente salía y miraba yo y decía, bueno, pues no, que ya me cambiaste, no, que ya me transformaste, y sigo. Y de repente bajaba el Espíritu de Dios. ¿Y sabe qué? Esa lucha todavía la tengo. Todavía soy pecador. Todavía me llama la atención la tentación. Todavía siguen viniendo aquellos recuerdos, aquellos pecados. Porque no es cierto que se desaparecen. Todavía sigo siendo tentado. Pero gracias a Dios por Cristo Jesús. No por mí, no por mi obra. Es por la obra de Cristo Jesús que yo tengo que glorificarme en Él. Que gracias al sacrificio de Él, yo soy aceptado en Dios. Pero tengo que seguir luchando. Tengo que seguir cada día escogiendo lo bueno del Señor. Porque si nosotros alimentamos el viejo hombre, hermano, usted va a seguir teniendo una lucha más tremenda que aquel que alimenta al Espíritu de Dios. Cuando tenemos problemas, no me hundo más en los problemas, generando más problemas.
me hundo en las manos del Señor, quien me dice que me va a librar de todos mis problemas, no que me va a quitar, hermano. Yo no le voy a vender un Cristo que le digo que usted se convierta y así se le van a quitar sus problemas, lo va a hacer la persona más rica, lo va a hacer la persona más… No nos equivoquemos. Yo le vengo a decir que el Dios que nos adoptó prometió estar con nosotros aún en la angustia, aún en la prueba. Aunque andes en valle de sombra y de muerte, no temerás mal alguno. ¿Sabe qué es la sombra? La sombra es el reflejo que nos persigue. La sombra se mira, se siente, y el Señor dice: aunque andes en valle, no en la muerte, aunque la sombra te persiga, mi luz se va a reflejar en ti, y en la luz del Señor no hay sombra de muerte, hermano. El Señor prometió estar con nosotros. Entonces, es desde esa perspectiva que yo quiero decirle que Cristo se despojó. Mire, la palabra kenosis, que es la traducción del vaciamiento del Hijo de Dios, ¿qué quiere decir? Que Dios dejó ¿cómo se dice? Su deidad con Dios y bajó del cielo a la tierra convertido en un hombre. No quiere decir que cuando Cristo llegó aquí dejó de ser Dios. Él siguió siendo Dios. Pero ahora el poder que él tenía lo dejó en las manos de Dios y usó el poder del Espíritu de Dios para hacer todo lo que tenía que hacer. Era 100% Dios y era 100% hombre. Como hombre nació, creció, fue bautizado, fue entregado al ministerio, fue llevado a la cruz, fue llevado a resucitar por el poder del Espíritu Santo. Siendo un hombre, tuvo la necesidad de ser socorrido por el Espíritu Santo. Cuando lo persiguieron para matarlo, el Espíritu lo tomó y lo sacó. Cuando fue llevado al desierto a ser tentado, el Espíritu lo tomó y lo llevó a ser tentado al desierto. Cuando Jesús anduvo sanando y liberando demonios, fue por la obra del Espíritu Santo. Cuando Jesús fue llevado a la cruz, fue llevado por el Espíritu Santo. Cuando terminó su obra, entregó el Espíritu al Padre. Murió, bajó y el Espíritu lo resucitó. Y entonces Dios lo coronó. Le volvió, hermano, a dar aquella gloria que ya había tenido, pero ahora con reconocimiento, para que en el nombre del Señor Jesucristo se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Mira, hermano, ¿usted quiere que se repita el Pentecostés? ¿Usted quiere estar aquí
todos reunidos, unánimes, juntos, en ruego y en oración, y que de repente el Espíritu Santo descienda y empiece a que muchos reciban lenguas y sean repartidas lenguas de fuego y todos comencemos a hablar en lenguas. ¿Usted quiere eso? Yo no. Yo no. Porque en primera, aquí no hay 3,000 gentes aglomeradas. No hay gente de Rusia, de China, de Persia, lo más que son haitianos, guatemaltecos, hondureños, hasta africanos. Pero ¿sabe dónde nace ese sentir? En la necesidad de la llegada del Espíritu Santo. Pero yo quiero decirle algo, el Espíritu ya está con nosotros. No tenemos que orar para que se vuelva a repetir otra inauguración. ¿Usted cree que Walmart inaugura cada año sus tiendas? Si hoy Walmart se pone aquí en la presa, inaugura y hace una fiesta y celebra y la inaugura. Y al siguiente año otra vez hay que inaugurarla para que otra vez, y el siguiente y el siguiente. ¿Usted cree que Walmart hace eso? No, hermano. Lo único que celebran es el aniversario. Y yo quiero decirle que, mire, primero, si queremos hablar todos lenguas, pues después, ¿quién va a decir el mensaje? Si queremos que el Señor repita lo que hizo conmigo, lo repita con usted, entonces ¿dónde está la diversidad? ¿Dónde está la uniformidad? Dios ya nos bautizó, porque su palabra dice que el Espíritu bautizará. Entonces es una palabra perfecta. Lo que nosotros necesitamos es entrar en ese bautizo. Mire, ¿para qué quieres lenguas? ¿Para qué quiere lenguas? Para que el hermano me escuche que yo ya soy bautizado con el Espíritu Santo. Bueno, las lenguas dice que si usted habla lenguas, tiene que haber intérpretes. O sea, que si yo me pongo a hablar lenguas aquí, ¿alguien entiende lo que estoy diciendo? ¿Alguien entiende lo que estoy hablando? No, ¿verdad? Entonces necesito orar para que uno de ustedes o dos o tres interpreten las lenguas. Entonces, la necesidad de interpretación pasa a primer lugar antes que el hablar. Porque si hablas lenguas y no las interpretas, cállate. Pero si aquí hay uno, dos o tres o cuatro que profetizan, dale lugar a la profecía. Entonces, ¿qué es más fácil? ¿Hablar en lenguas o profetizar? ¿Qué es más fácil? Profetizar. Y para profetizar tienes que profetizar en fe. No tienes que hablar y decir, ay,
el Señor dice que hayan sido, que hayan hecho, porque el Señor sabe hablar, pero el hayan es mejor decir hay. Y la palabra hay es una palabra que ni siquiera nos imaginamos su magnitud. Pero Dios lo va a usar como lo que usted es. Dios va a hacer que usted hable como usted habla. No va a venir el Espíritu Santo y lo va a hacer un doctorado y lo va a hacer un licenciado y usted va a cambiar su forma de hablar, su forma de pensar. No, el Espíritu va a usar el vaso tal y como es. Entonces, le estoy hablando, hermano, de cosas que deben haber en el culto. Y ahora yo le digo, ya fui salvo, ahora tengo que decirle al Señor que me acomode en el cuerpo de Cristo para lo que yo fui salvo. Porque en el cuerpo de Cristo haga de cuenta que hay mucha grasa y pocos miembros en uso. De tal manera que hay miembros que vienen al templo a barrer, vienen al templo a cerrarlo, vienen al templo a cuidarlo. Y hay mucha grasa que no está haciendo nada. Que solo lo que hace es la acumulación y la retrogradación del cuerpo de Cristo. Porque yo quiero decirle algo, hermano. El Señor a todos nos dio dones. El Señor vino y miró a Emanuel y dijo: aquí voy a repartir dones. Y el Espíritu nos dio dones. Entonces, algunos servimos en la cocina. ¿A quién le gusta hacer burritos? ¿Y a quién le gusta comer burritos? Levante la mano. ¿Cuántos les gusta hacer burritos? ¿Cuántos les gusta comer burritos? Entonces, no es lo mismo hacer que comer. Comer se nos antoja a todos, pero hacerlas de harina ameritan trabajo, esfuerzo y cansancio. Entonces, hermano, Cristo ya le dio dones a usted. ¿Para qué usted es bueno? A ver, ¿para qué somos buenos? En el trabajo, hermano, a mí póngame a hacer lo que usted quiera. Adelante. Póngase a barrer, póngase a limpiar. Yo lo hago. Adelante. Otro dice: hermano, pues yo soy bueno en la administración porque yo tengo una licenciatura en administración. Ah, qué bueno. ¿Y cómo vas con la relación? No, pues es que no me quieren, hermano, pero yo sé hacer eso. Entonces el Espíritu toma lo que tú estudiaste y te da su capacitación. Y ahora tú eres bueno en la administración de las cosas o de los bienes de Dios. ¿Sí me está entendiendo? El Espíritu Santo nos capacita. ¿En qué somos buenos? Ay, hermano, cómo quisiera enseñar como usted enseña, pero hermano, no me gusta estudiar, no me gusta leer, no me gusta invertir. Hermano, no vas a ser como yo. No vas a ser como yo. Pero vas a aprender
vas a conocer y vas a saber si te dejas capacitar por el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu nos capacita para estar en el cuerpo. Somos muchos miembros. Y los miembros menos, ¿cómo se dice? Que son menos vistos, son los más necesarios. Son los más necesarios. Necesitamos empezar a ponernos a trabajar en el servicio del Señor. Porque nosotros estamos esperando oportunidades aquí en la iglesia y usted quiere pasar a cantar, pues haga fila, porque ya se quedó Yesenia, Minerva y la otra Mine, ya se quedaron en espera porque ya están sus hijas. Y usted está esperando ingresar en la alabanza, pero tiene que hacer una fila. Hermanos, lo que Dios nos dio, nos lo dio para ponerlo en su obra. Y entonces ya no voy a cantar porque ya está mi hija, porque ya está mi prima, porque ya está... Pero ahora me voy a poner a enseñar. Que enseñen a vestir, a leer, a conducirse con decoro. Porque la obra del Señor es inmensa, hermano. Mire, antes me tocaba predicar cada semana en mi iglesia. Después pasé a 15 días. Después pasé a 20 días. Ahorita ya van 3 meses y no predico. Pero ¿sabe qué? Gracias a Dios por estos espacios. Porque puedo enseñar, puedo predicar. Porque hoy es cuando más me invitan a predicar que cuando yo predico en la iglesia. En la iglesia ya hay otra parvada de predicadores y ya los veo y digo, ay, caray. Pero la obra del Señor es inmensa, hermano. Y si me invitan a predicar al parque, voy al parque. Y si me invitan a predicar en la calle, voy y predico en la calle. Para mí no hay un lugar porque yo vea gente y diga, este lugar me gusta porque aquí predico a 1000, 2000. No. El servir a Cristo es en todo el mundo, hermano. Póngase de pie.